Muy buenos días. Vamos a empezar con la tutoría 1 de Introducción al Cálculo Diferencial e Integral. Mi nombre es José Antonio Fuentes. Yo voy a ser el tutor virtual de esta materia. Entonces, cualquier duda que ustedes tengan, no duden en escribirme, ¿no? Porque para eso estoy, para ayudarles en el camino y en el desarrollo de esta materia, ¿no? Entonces, recuerden que cualquier duda aclarada es más como conocimiento para ustedes, ¿verdad? Y así pueden mejorar y salir bien en la materia, ¿verdad? Entonces no duden en, en preguntar, ¿verdad? Si ustedes tienen siempre algo que necesiten saber, siempre escríbanme, ahí estoy pendiente en la plataforma, escriben el mensaje, me mandan un correo, entonces siempre voy a estar pendiente, ¿no? Cualquier cosa que tengan ustedes, eh, no duden, ¿verdad? Ahorita habemos 6, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa ustedes me dicen. Vamos a establecer el horario de consulta, ¿verdad? 2 horas a la semana obligatorias, pero igual yo siempre voy a estar pendiente de ustedes en el correo y en la plataforma, ¿no? Pero necesito que ustedes me digan 2 horas que nos conectemos y digan, bueno, ahorita vamos a ver, eh, tengo estas dudas, que podemos aclararla y eso, ¿no? Entonces necesito por lo menos 2 horas en la semana. ¿Alguien tiene alguna idea o alguna propuesta para el horario? Ujú. O yo propongo alguna hora y ustedes me dicen sí o si no. Sí, en la noche. Yo decía, puede ser un martes de 7 a 9 o un miércoles de 7 a 9. Porque me imagino que a las 7 ya todos ya están en sus casas tranquilos. O quieren martes una hora y viernes otra hora. Ujú. Va, entonces decidan ahí. Podría ser martes de 7 a 8 y viernes de 7:30 a 8:30. Si desean, así una hora cada. ¿Todos están de acuerdo? Vale, excelente entonces. Sería martes. Sí, ahí voy a estar pendiente en Skype yo esperando por cualquier duda que ustedes tengan. Martes y viernes. Bueno, martes sería de 7 a 8 y viernes. Aquí viernes de 7:30 a 8:30 porque yo salgo un poco tarde, ¿no? Entonces, así sería el viernes. Va, entonces, antes que nada,
A ver, díganme. Los micrófonos están activados. Si pueden hablar, hablen con confianza. ¿Qué, cómo están? ¿Han leído sus nombres? Eh, no sé qué quieren decir. ¿Qué tanto han asimilado? A ver, díganme. ¿De dónde son también? Porque como tengo de todas las sedes, si pueden decir por lo menos su nombre y de qué sede son, sería fenomenal, ¿verdad? Ah, eh, no lo mencioné, yo soy licenciado en matemática, ¿verdad? Ah, ok, Maya. Y yo soy de San Miguel, ¿verdad? Por si hay alguien de aquí de San Miguel. Hay varios de Zulután. Buenos días, ¿qué tal? Ok, Wilber. Oh, excelente, excelente. Ah, pero como nosotros somos virtuales, la asistencia solo hago una captura de pantalla de quienes están aquí en la sesión. Ajá, sí, sí. Sí, ahí no te preocupes aquí. Ya lo de la asistencia ahorita. Siempre que hago esto, es que hago una captura. Ok, igual un gusto. Cualquier duda me dicen, ¿verdad? Ya saben que si voy en el transcurso de la presentación y ustedes me dicen, mire, ahí no entiendo lo que hizo, me escriben o me hablan y yo me detengo y revisamos el concepto. No vayan a hacer que solo porque estoy hablando van a creer que voy a seguir así todo lineal, ¿verdad? Entonces, si ustedes dicen, bueno, ahí el paso que acaba de hacer no lo veo muy claro. Ah, ok, Patricia. Si dicen ese paso no lo veo muy claro y todo, pero escríbamelo mientras estamos haciendo el ejercicio, ¿verdad? No lo vayan a dejar pasar. Eso sí. Ah, ok. No, pero como se está grabando, Mayra, luego la ves y me escriben, ¿no? Buenos días. Sí, sí. Ajá. Ah, Santa Tecla. Ok. Fue la última, ¿verdad? Tú me escribiste el correo, ¿verdad? Tú me escribiste el correo de... Ah, ok, ok. Excelente. Bien, Jacqueline. Ah, de Gotera.
Ok, bueno, entonces las indicaciones, ¿verdad? Recuerden, eh, si ustedes no entienden, me dicen, profesor o licenciado, ahí no. Creo que puede explicar de nuevo. Entonces, bye. ¿Han leído el material? Sí, no, en un 50%, en un 25%, en un 100%. Ahí me dicen ustedes qué tanto han leído, ¿no? Ok, en un 50. Entonces, vamos a empezar, ¿verdad? Ok. Bueno, la razón de cambio eh, depende o se desarrolla a partir de una recta tangente a una curva, ¿verdad? A partir de esto es que aparece la razón de cambio. ¿En dónde? En un punto dado, ¿verdad? Entonces tenemos la siguiente definición y observen, ¿verdad? Dado dos puntos, el punto P y el punto Q, y P se define como x1, y1, y Q se define como x2, y2. Entonces, de la gráfica de la función, esta de acá, definimos lo siguiente, ¿no? Que y1 y y2 van a tomar esa forma, ¿no? Recuerden que es otra forma de escritura. Entonces a esto se le va a denominar razón de cambio, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué es la razón de cambio? Observen que esa es la fórmula de la razón de cambio, ¿verdad? Es la diferencia de las imágenes o las diferencias en y, f de x1 menos f de x2, sobre las diferencias de x, ¿no? De los dos puntos. Observen, tengo x1, vamos a aquí, observen, es esto menos esto y esto menos esto. Entonces, dado dos puntos, esa es la razón de cambio. Entonces, ¿cómo relacionamos esto con el conocimiento previo? Bueno, observen que la razón de cambio de manera geométrica se relaciona con quién? Con la pendiente de una recta que pasa por ambos puntos. Entonces, así podemos relacionar el concepto. Y observen que es bien natural, porque si nosotros relacionamos este y este, sería casi la misma definición. Entonces, esa es la razón de cambio. Es la diferencia de los elementos o de los puntos que definimos aquí, P y Q, en y X. Entonces, esa es la razón de cambio. ¿Tienen alguna duda acá o podemos continuar? Ok. Bueno, entonces, de manera gráfica, la razón de cambio, tenemos los dos puntos, pero este era el punto P, que está acá, y el punto Q, que está acá. Entonces nosotros queremos ver cómo cambia la función o qué pendiente tiene la función, ¿no? ¿Con qué razón cambia de aquí hasta aquí? Entonces, si ustedes observan, no es nada más que la pendiente de una recta, ¿no? Aquí.
Entonces, la razón de cambio solo se resume a, bueno, tenemos una función, queremos encontrar cómo cambia la función desde este punto a este punto. ¿Y cómo hacemos? Bueno, evaluamos de esta manera y observen que el ejercicio se define solo o de manera natural a calcular la pendiente en este tramo. Entonces, esa es la razón de cambio. ¿Cómo hacemos? Bueno, nos dicen, encuentra la razón de cambio de acá hasta acá. ¿Y qué venimos nosotros a hacer? Bueno, definimos los puntos P, X1 y Y1. X1, Y1. Y Q, vamos a ver, el punto P, que va a ser X1, Y1 y Q va a ser X2, Y2. Entonces queremos encontrar la razón de cambio desde el punto P hasta el punto Q, y como por convención habíamos tomado que Y1 se representaba como quién, como f de x1, entonces lo tomábamos y lo sustituíamos en la fórmula. Y y2 aquí, y entonces calculábamos ya nuestros valores. Entonces a eso se remite la razón de cambio. Entonces observen, dados los puntos, las calculamos y obtenemos los valores. Hasta el momento todo bien. Vale, entonces vamos con la siguiente definición. Vamos con la definición del límite de una función, ¿verdad? Entonces, ok, gracias Jacqueline. El límite de una función, observen, la función f, esta parte tiende al límite cerca de x0, ¿no? Entonces, si podemos hacer que f de x, como queramos, esté tan cerca de L aquí, entonces esté lo suficientemente cerca de x0, pero que no sean lo mismo, entonces lo representamos con lo siguiente, ¿verdad? Vale, la idea es, déjenme ver, que no se ve esto, es aquí. Esta noción de límite, si ustedes observen, la función de f tiende hacia el límite L cerca de x0. Entonces, si nosotros podemos hacer que f de x esté tan cerca de nuestro límite, pero lo suficientemente cerca, pero no es el mismo, entonces lo representamos eso. Esto ustedes lo van a leer primero. El límite, cuando x tiende a el valor de x0, de la función cualquiera que tengamos, nos da L. Entonces, un ejemplo para que lo vean mucho mejor
observemos el ejemplo gráfico utilizando la definición formal. Lo que nos dice la definición, si ustedes tienen el límite cuando x. Buenos días, Areli, ¿qué tal? Vale. Hola, buenos días, ¿qué tal? Sí, sí, hoy sí. Ah, ok, ok. Sí, no hay problema, no hay problema. Ajá, no hay problema. Ex- ok, excelente. Cualquier duda durante el transcurso de la tutoría me dicen. Bueno, buenos días. Ok, excelente. Ajá. Ujú. Ahorita, sí, ahorita explicarlo porque como se ve demasiado abstracto, ¿no? Entonces, L va a ser un valor el cual va a tomar la función cuando nosotros apliquemos el límite. Entonces, este valor va a ser cuando nosotros apliquemos x0 a la función que nosotros tengamos, ¿no? Esta función puede ser cualquiera. Entonces, ya vamos a ver más claro un ejemplo. Ahorita solo estamos haciendo las bases para que se vea cómo se comporta geométricamente el límite. Ya luego vamos a ver un ejercicio para que ya les quede un poco más claro. Entonces vamos a ver lo de la definición. Se lo voy a escribir de esta manera. El límite cuando x tiende a x0 vamos a ver, déjenme formar esto aquí de x. Entonces ahorita solo vamos a ver de manera geométrica qué es lo que quiere decir eso. Entonces observen, yo voy a calcular el límite en este punto, en x0. Entonces les dice, bueno, ustedes vienen o se acercan hacia x0 por valores mayores, ¿verdad? Entonces ustedes vienen y ahí en la definición decía, se acerca, se va acercando, pero no es el, el punto. Y también de esta manera se acerca. Y entonces, ¿a qué tiende? Bueno, lo que tiende es a L. L va a ser el valor en Y de la función a la cual estamos aplicando el x0. Entonces observen, si nosotros aplicamos el límite cuando viene a x0, toma este valor, pero ¿quién es este valor? Este valor es L en Y. Entonces, esa es la idea del límite. Eso es lo que vamos a evaluar o a mostrar en esta tutoría, ¿no? Entonces, más adelante vamos a verlo con el ejercicio 1 y después hay cualquier duda que todavía les quede acerca de esta definición, me hacen la observación. Entonces, la idea de límite es esa, ¿no? Que yo me acerco a este punto que está acá
y entonces al acercarme me da un valor. Si yo me acerco a él, entonces ¿qué valor que toma? Ese es el valor de L. Entonces esa es la idea geométrica. Entonces, el límite es, bueno, yo evalúo en este punto, en la función, y el valor que obtengo de L aquí, es en esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, que yo tomo un valor en X y el resultado del límite es un valor en el eje de la Y, ¿verdad? Yo tomo un punto en el dominio y me debería, no necesariamente todo el tiempo, dar un valor en el rango, ¿no? Entonces, algunas propiedades de los límites, aquí el tema está mal, estas son propiedades de los límites, perdón por la equivocación. Entonces, algunas propiedades, ¿verdad? El límite, esto es muy importante, el límite es único. Esto deben de tenerlo muy en cuenta. Si nosotros evaluamos una función, no nos pueden dar dos límites. Entonces, si evaluamos una única función en un único punto, debería de darnos un solo valor, ¿verdad? Si nos da más de un valor al hacer las evaluaciones, quiere decir que ese límite no existe, ¿verdad? Entonces, en eso deben de tener mucho cuidado. El límite siempre es único. Ley de la vida. Y algunas otras propiedades, ¿no? Que si tenemos dos funciones y en ambas existe el límite, entonces podemos hacer lo siguiente. El límite de una constante es la misma constante, ¿verdad? El límite de la función identidad es el mismo valor de a lo que tiende. Entonces, déjenme ver aquí en el libro. Algún ejemplo sobre el límite. Vale. Observen. A ver dónde está. No. Déjenme ver, creo que más adelante lo vamos a definir. Vale. Aquí otra de las propiedades es, si yo tengo una función y le aplico el límite, por linealidad sale de la constante y podemos evaluar el límite de la función, ¿verdad? Y entonces al final solo multiplicamos la constante que sacamos por el valor que tiene la función. Luego, si nosotros tenemos dos funciones que tienen límite, entonces el límite de esta suma de funciones es la suma de cada uno de los límites. El límite de la multiplicación de dos funciones es la multiplicación de cada uno de los límites. Y lo mismo para la división, perdón, excepto que la función que está en el denominador no puede ser cero su límite. Algo de los límites laterales lo vamos a ver más adelante. Vamos a pasar a los ejercicios para que vean cómo funcionan. El primer ejercicio es para que apliquemos la razón de cambio. El enunciado nos dice: encuentre la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f de x, y la gráfica es esta, menos x cuadrado menos 1 en el punto 1, menos 1, perdón. Entonces,
¿cómo podemos encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica en este punto? Entonces, calculamos primero cuando la razón de cambio es muy pequeña. El delta x tiende a cero, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Bueno, tenemos acá, entonces lo calculamos y decimos, bueno, ¿qué es lo primero? Evaluamos la función en x más delta x. Luego le restamos la función original y lo dividimos todo entre este factor delta x, que como decimos que tiende a cero, quiere decir que es muy pequeño. Entonces, como delta x tiende a cero, este factor es bien pequeño. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué les dice el primer paso? Evaluamos la función original en x más delta x. Entonces, si tenemos, recuerden, ¿cuál es la función original? X al cuadrado, negativo, ¿verdad? Negativo x cuadrado menos 1. Entonces, donde ustedes la evalúan, quiere decir que donde está x, van a escribir x más delta x. Entonces, lo sustituimos, observen. Esta es esa parte. Y decimos, bueno, evaluamos la función en x más delta x menos 1, ¿verdad? Luego le restamos la función original. Luego, siempre dividido entre delta x. ¿Qué hacemos acá? De aquí a acá expandimos el binomio, ¿verdad? El cuadrado de la primera cantidad más 2 veces el producto del primero por el segundo, esta parte, más el segundo al cuadrado, menos 1, ¿verdad? Luego aquí se mantiene y seguimos haciendo lo mismo. Luego aplicamos el signo negativo a todos los elementos de esta ecuación. Nos queda negativo x cuadrado, ¿verdad? Aplicamos el signo negativo al segundo factor, nos queda negativo 2x delta x, y así de la misma manera aplicamos al tercer factor, nos queda negativo delta x al cuadrado, menos 1 más x cuadrado más 1, ¿verdad? Y observamos lo siguiente, simplificamos y vemos que este x cuadrado se elimina con este más 1 se elimina con este menos 1, y solo nos quedó negativo 2x delta x menos delta x al cuadrado, todo sobre delta x. Observen que tenemos lo siguiente, podemos simplificar. ¿Qué hacemos? Bueno, sacamos factor común delta x aquí aquí, observen, hay delta x aquí y delta x aquí. Entonces sacamos factor común delta x y nos quedó negativo 2x negativo delta x. Todo sobre delta x. Entonces observen que esta expresión la escribimos debido a que tachamos o simplificamos los delta x, ya nos queda de esta manera, ¿verdad? Entonces, después de simplificar, ¿verdad? Entonces, para que esta recta sea tangente a la gráfica, debe suceder que esto es cero. ¿Por qué? Buenos días. Porque si es cero, quiere decir que solo la toca en un punto, ¿verdad?
Entonces, así la pendiente de esta recta tangente viene dada por esto, ¿verdad? Si delta x es 0, quiere decir que este valor va a ser 0. Entonces se elimina y solo nos queda que la recta tangente a esta gráfica es negativo 2x. Entonces observemos que de manera visual una recta tangente es esto, ¿no? Si ustedes observaban antes, la razón de cambio tenía algo así, y aquí la tocaba y aquí tocaba esta. Pero entonces nosotros dijimos que el delta x tendría a 0, ¿no? Entonces quiere decir que esto iba haciéndose mucho, mucho, muy pequeño y coincidía. Y entonces aquí, como esto vale 0, la tocó en un punto y entonces ya el delta x ya se nos hizo el cambio, ¿no? Entonces ustedes observen que aquí obtenemos esta gráfica debido a que este delta x se convirtió en 0. Entonces eso es lo que hemos hecho en este momento, ¿no? Todo este proceso es tomar la gráfica esta, que recuerden que la razón de cambio era por 2 puntos, ¿verdad? Entonces, pero como nosotros dijimos que delta x se hacía 0, hicimos eso, ¿no? Bajamos, bajamos, bajamos y al final se convirtió en una recta tangente a ese punto. Entonces, ¿cómo se llama esa recta? Bueno, se llama de esta forma. Y vamos ahorita, como nos dice, hay que evaluarla en el punto, no decir lo enunciado 1 menos 1. ¿Qué hacemos? Usamos la ecuación punto pendiente. ¿Por qué utilizamos esta? Bueno, porque tenemos la pendiente y tenemos el punto dado, entonces sustituimos, observen aquí este paso, sustituimos y encontramos el valor de la pendiente, que es negativo 2. Entonces sustituimos en la ecuación punto pendiente y nos quedó que la recta tiene esta forma, ¿no? Entonces esa es la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f de x en ese punto. Se viene dada por esta recta. Y entonces ahí tenemos, dado todo eso, la ecuación de la recta tangente a la gráfica esta menos x cuadrado menos 1 en el punto dado, ¿verdad? Vamos a recapitular todo el ejercicio. ¿Qué es lo primero? Bueno, nos dicen, encuentre la ecuación de la recta tangente a la gráfica. Pero ¿cómo calculamos eso? Bueno, la única información que tenemos para calcular eso es, es la razón de cambio. Ajá, pero la razón de cambio lo que hacía era tomaba una recta secante. Bueno, entonces tomamos la razón de cambio como recta secante y hacemos tender el denominador a 0, que es el delta x. Evaluamos la función en x más delta x, luego le restamos la original, luego aplicamos la expansión del binomio. Buenos días. Entonces al aplicársela reducimos los términos semejantes, luego simplificamos los términos semejantes y al final, como decimos que necesitamos que esto, en lugar de ser esta recta aquí, fuese una recta tangente, entonces hacemos tender a 0 el delta x y ya nos queda esta ecuación.
Y luego, como dicen que la tenemos que evaluar en el punto 1 menos 1, aplicamos o hacemos la evaluación en la ecuación de punto pendiente, en esta ecuación. Entonces, al evaluarla, nos dio el valor de la pendiente, perdón, al evaluar la que encontramos de la razón de cambio, encontramos la pendiente para sustituirla en la ecuación de punto pendiente. Y al sustituir la ecuación, nos quedó esta. Entonces, esta es la recta tangente a la función f de x igual negativo x cuadrado menos 1. ¿Hasta ahí tienen alguna duda o todo quedó claro? A ver, digan. Hola. En esta parte, en esa, en la que estoy marcando ahorita, ¿no? Vale. Vale, ok. Como te dice el ejercicio, ahora te dice encontrar la ecuación de la recta tangente a ese punto, ¿verdad? A la gráfica esta en el punto 1,1. Y entonces, ¿cómo encontramos nosotros? ¿Qué encontramos anteriormente? Encontramos una pendiente tangente, ¿verdad? Aquí, que era negativo 2x. Entonces, era una pendiente tangente. Y entonces, ¿cuál es la única ecuación que dado un punto y una pendiente no funciona? Entonces la ecuación es la ecuación punto pendiente, ¿verdad? Entonces utilizamos, esta la tenemos todavía guardadita, ¿verdad? Todavía, esta va a ser, todavía no. Entonces, ¿qué tenemos en esta ecuación? Bueno, tenemos el punto x1, y1 y tenemos la pendiente, ¿verdad? Pero nosotros encontramos la pendiente anteriormente, que era m igual a negativo 2x, ¿verdad? Pero entonces, como esta ecuación dice que debe de pasar por el punto 1 menos 1, lo sustituís aquí. Sustituís este 1 menos 1 en negativo 2x, ¿verdad? Ajá. Entonces, como este punto es x, y acá solo hay x, entonces sustituís 1 dentro de esta de acá. Entonces te queda negativo 2 por 1 y te da negativo 2, ¿verdad? Entonces este negativo 2 es tu pendiente, m igual a negativo 2, ¿verdad? Entonces ya tenemos la pendiente y tenemos el punto que está acá. Entonces sustituimos en la ecuación, ¿verdad? Aquí está m, aquí está y1 y aquí está x1, ¿verdad? Entonces sustituís los valores. Ajá. Pero antes de eso, ¿cómo encontraste esto? Lo encontraste sustituyendo el valor del punto x1, ajá, y y en esta ecuación, en la ecuación tangente. Y así lo encontrarías. Entonces luego sustituís y ya te queda la recta tangente en el punto 1, menos 1 a la función negativo x cuadrado negativo 1, ¿verdad? Entonces esta sería, hoy sí, ok. Vale, excelente. ¿Alguien tiene alguna otra duda? De todo está bien. Vale, entonces ahora vamos a la aplicación de límite, ¿verdad? Entonces, la idea del límite, recuerden, era cercanía.
¿Y qué hacíamos? Sustituíamos el valor en la función. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso para este ejercicio? Observen, el ejercicio dice encontrar el límite cuando x tiende a 3 de toda esta función, ¿verdad? 5x cuadrado menos 16x más 3, todo sobre x cuadrado menos 3x menos x cuadrado menos 3x sobre x cuadrado menos 9. Entonces, si ustedes evalúan directamente el valor de 3 en esta función, no está definido. ¿Por qué? Porque si nosotros evaluamos 3 aquí y 3 aquí, 3 acá y 3 acá, ¿qué nos va a dar? 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. Menos 3 por 3 es 9. Entonces 9 menos 9, este denominador es 0, ¿verdad? Y si hacemos lo mismo, 3 al cuadrado menos 9, otra vez nos vuelve a dar 0. Y entonces no están definidos los límites. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos reescribir fracciones para ver si podemos simplificarlo, ¿verdad? Entonces, recuerden, siempre que ustedes tengan un límite así, lo evalúan primero, evalúan el 3, ¿verdad? ¿Cómo les quedaría? Les quedaría 5 por 3 al cuadrado menos 16 por 3 más 3, todo sobre 3 al cuadrado menos 3 por 3. Y el valor, si se les indefine, ustedes primero intenten reescribirlo. Porque al reescribirlo, muchas veces, no siempre, podemos evitar que el denominador o esta discontinuidad. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, reescribimos la función. Recuerden, por las propiedades de límites, recuerdan la de la suma, ¿verdad? La suma o la resta de los límites es el límite del primero, ¿verdad? Menos, aplicamos el límite al siguiente término, al segundo. Entonces luego, ¿qué hacemos? Aquí, en este paso, factorizamos. La factorización de esto es esto de acá, factorizamos este y nos queda esto. Luego factorizamos esta diferencia de cuadrado y nos queda lo del numerador. Factorizamos acá también y nos queda esto. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que si nosotros factorizamos, podemos simplificar. Observen, la factorización de 5x cuadrado menos 16x más 3 es x menos 3 multiplicado por 5x menos 1. La factorización de x cuadrado menos 3x es x factor de x menos 3. Lo mismo para este otro término, ¿verdad? X cuadrado menos 3x, la factorización es esta, y la diferencia de cuadrados de esta es esta de acá. Luego, ¿qué hacemos? Bueno, observamos que podemos simplificar este con este, simplificamos este y este, y este. ¿Y qué nos quedó? Bueno, nos quedó 5x menos 1, y en este otro término nos quedó x sobre x más 3. Observen que ahora evaluamos la función 5, aplicamos el límite. El límite cuando x tiende a 3 de esto es, aplican el 3, donde está la variable x, que nos quedó 5 por 3. Hola. Vale, esta del límite. Aquí, el renglón 1, 2 o 3. Vale, ok. Sí, está bien. Vale, vamos a regresar como lo obtuvimos. Vale.
factorizamos, ¿verdad? Hasta ahí está todo bien. Entonces, al momento de factorizar, observamos que aquí hay una multiplicación de factores y abajo también, ¿verdad? Lo mismo para este término y para este término, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer? Bueno, simplificas y decir, este x más 3 se simplifica con este x menos 3. Este x menos 3 se simplifica con este otro x menos 3. ¿Y qué te quedó? Te quedó x aquí, quedó este x aquí, y te quedó el x más 3 acá. De la misma manera te quedó el 5x menos 1 y el x acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacía el límite? El límite cuando x tiende a 3, lo que hacemos es, tomamos el 3 y lo sustituimos donde esté la variable, ¿no? De la misma forma para este, aquí y aquí. Entonces, ¿qué vamos a obtener? 5 por el límite es 3, ¿verdad? 5 por 3. Entonces, menos 1 aquí, sustituyendo, ¿verdad? 5 por 3 menos 1, sustituimos el 3 aquí, menos, y sustituimos el 3 en toda esa. Observen que era x sobre x más 3, entonces nos va a quedar de esta forma 3 sustituyendo el límite, ¿verdad? Y luego hacemos las sumas o restas de lo que tengamos. Entonces 5 por 3 son 15, menos 1 son 14, 3 sextos, y esto nos quedó 25 sextos. Entonces observen que al principio, como teníamos toda nuestra expresión de límite acá, nos quedaba algo indeterminado, ¿verdad? Porque queríamos hacer esto y nos quedaba sobre 0. Entonces, ¿cuál fue nuestra técnica? Dijimos nosotros, bueno, tenemos eso, pero podemos reescribirlo factorizando cada uno de estos términos. Entonces factorizamos, simplificamos los factores que coincidían, evaluamos el límite y al final obtuvimos que el límite es 25 sextos. Entonces partimos de un límite que estaba indeterminado y luego obtuvimos, reescribiendo, un límite que sí existe, ¿no? Entonces, siempre como moraleja, ¿verdad? Si ustedes tienen algo de esta manera que les queda, al evaluar nos queda algo sobre 0, entonces podemos reescribirlo y obtener un resultado. No siempre va a funcionar, eso tengan muy seguro, que hay casos en los cuales... ¿Qué parte? Mayra, dime. Vaya, lo que haces es la sustitución, sí, hasta este paso, hasta el renglón 1, está bien, o todavía no. Hola. Ujú. Esto de aquí. Vale. No, no. Esto de aquí es que partimos de toda esta. Recuerda que esta era la función, ¿verdad? Ajá. Ya para concluir. Ujú. Vale, para concluir es, esta era la función original, ¿verdad? Esta de aquí. Entonces quiere decir que el límite de esta función original es 25 sextos. O sea, que dentro de eso, que hicimos todos estos pasos de simplificación y reescribir y todo esto, ¿verdad? Excelente. Pero
quien estábamos trabajando siempre era la función original. Entonces, que dentro de todo el proceso de resolución, nosotros utilizamos técnicas de factorización para llegar a su límite, y el límite nos dio 25 sextos. Ah, bueno, entonces, ¿qué es lo que te quiere decir? Que si yo tengo una función así, con un límite que de verdad no me sale, entonces vos puedes decir, bueno, voy a factorizar y lo que me queda le aplico el límite, y en ese límite obtuvimos que en este caso nos quedó 25 sextos, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿qué evaluar? No, ya no, porque ya lo hiciste en los pasos aquí, en los pasos interiores, ¿no? Ajá, ajá, sí. Este es como que, bueno, el límite de esta función que me dieron, que es la original, después de reescribirlo y hacer la simplificación y hacer todo eso, se convirtió en 25 sextos. Esa es como la idea, como decir que, bueno, me diste este límite y obtuve esto. Eso es. No, esto es para que ustedes vean que nosotros empezamos de aquí, partimos de aquí y logramos simplificar y hacer todo esto y que llegamos a la solución de un límite, ¿no? Eso. Ujú. Ah, ok. Sí, no. Eso es como un resumen de todo lo que cuál fue la parte principal y a lo que llegamos. ¿Alguien más? Ahí, digan. Ah, vale. Solo tomás esto de aquí. Haces una suma de fracciones, ¿verdad? En la suma de fracciones es. Ahí es donde están. A ver. Respóndanme ahí si es en la suma de fracciones donde están enredados, ¿no? Ah, vale, ok. Obtuvimos esto, ¿verdad? 5 por 3 menos 1/3 menos 3/3/3, ¿verdad? Entonces nos quedó 14 tercios menos 3 sextos. Entonces hacemos lo siguiente. Hacemos una resta de fracciones aquí. Entonces sacamos el, el mínimo, sacamos el divisor común de estos dos, ¿verdad? Entonces, o pueden hacer lo siguiente: multiplican por 2 esta fracción, que sale más fácil, para poder solo hacer una suma de una resta de fracciones homogéneas. O pueden hacer lo siguiente: 3 por 6 es 18, ¿verdad? 3 por 6 es 18. Luego hacen 14 por 6 y 3 por 3. Entonces nos queda 9. Y 14 por 6 nos queda. Ya les digo cuánto es. 84. Entonces, después hacemos 84 menos 9, que nos queda 75. Ujú. Aquí nos quedó 18. Se simplifica. Excelente. Sacamos tercera, ¿verdad? Tercera de 75 es 25. Y tercera de 18 es 6. Ahí.
Entonces ahí pueden. Ahora sí, les quedó claro. Ok. Bueno, excelente. Ajá. Sí, no, ahí cualquier cosa ustedes me dicen. Ujú. Sí, ahí es más la práctica para que se vayan acordando. Entonces, así, sí, recuerden, así. Si ustedes tienen problemas en esos detallitos así, díganme, mire, ahí, ¿qué pasó? No hay problema, yo lo refuerzo. Vale, ok. Vamos con el siguiente ejercicio. Ese acá es la misma idea, ¿no? Entonces, recuerden que, otra vez, el límite cuando x tiende a 0 de raíz cuadrada de x más 16 menos 4 sobre x. Entonces, si sustituimos o aplicamos el límite en x igual 0, vamos a obtener lo siguiente, ¿no? Sustituyamos, bueno, 0 más 16 menos 4, ¿verdad? Todo sobre 0. Simplificamos y nos quedó raíz cuadrada de 16 es 4, ¿verdad? Y 4 menos 4, se nos quedó 0 sobre 0. Otra vez se nos hizo indeterminado, ¿verdad? Llegamos a esta forma, indeterminado. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué hacíamos cuando teníamos una forma indeterminada? Por el ejercicio anterior, que factorizábamos o aplicábamos alguna técnica, ¿verdad? Entonces, hagamos lo mismo. Ahora vamos a multiplicar por el conjugado del numerador para eliminar esa indeterminación. Entonces, ¿qué es el conjugado? El conjugado es esto. El conjugado es la misma expresión, pero aquí viene la diferencia, con signo diferente, ¿verdad? Entonces, multiplico eso en el numerador y lo multiplico en el denominador, ¿verdad? Entonces, hago lo siguiente. Tomo toda esta expresión y la multiplico, ¿verdad? Entonces, este es el conjugador. No se me vayan a perder. Este es el conjugado. Entonces, multiplico la función original por el conjugado y tenemos raíz de x más 16 por raíz de x más 16. Es como que tuviésemos esto, ¿no? Raíz de x más 16 al cuadrado, ¿verdad? Pero como está al cuadrado, se simplifican y solo les queda raíz de x más 16. Entonces, ajá, ¿qué pasó? Díganme. Ajá, hola. Sí, si ustedes recuerdan, raíz cuadrada, ajá, porque como es el mismo número, quiere decir que está al cuadrado, ¿verdad? Entonces solo queda lo de adentro. Aquí, x más 16. Po- Podemos verlo así, como esto. X cuadrado menos a, vamos a ver, una diferencia de cuadrados, ¿no? Es, esto es lo que hacemos. ¿Por qué? Porque están el mismo factor acá. Va, entonces observemos que dos, son estos dos, ¿verdad? Entonces son los mismos, pero con signo diferente. Entonces, ¿qué hacemos? Lo elevamos al cuadrado, ¿verdad? Lo voy a mutear un rato. Sí, ahora sí, ya los muteé un rato. ¿O no?
Todavía no. Sí, sí, ahorita, pero no me deja mutear. ¿Qué será? Va, vamos a ver. No me deja. Déjenme ver. Ya vi quién es. Ya vi. Déjenme ver ahí. Déjenme ver. Ahorita mismo hablo. Porque miren, no me deja. Permítame. Aló, Lee. Desactiva el micrófono porque no deja escuchar nada en la videoconferencia. Desactiva el micrófono porque no deja escuchar nada en la videoconferencia. Sí, sí. Solo usted está escuchando ahorita. Ajá, ajá, dígame. Ah, bueno. Pero si quiere ahorita, porque ahorita hay bastante. Ah, bueno, ok. Va, ok, va. Ajá. Hola, bueno. Ya. Ahora sí me escuchan o no me escuchan. Me escuchan. Hola. Ahora sí. Hablen ustedes porque no. Bueno, bueno. Ahora sí, ¿verdad? Después, hoy sí. Vale. Después de esos problemas técnicos, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿en dónde nos quedamos? Que no voy a poder dejar de... Bueno. A ver, tenemos el conjugado, ¿verdad? Vamos a regresar todo el ejercicio. Teníamos la indeterminación 0 sobre 0. Entonces, utilizamos la técnica. Sí, problemas técnicos. Es que no sé, era el señor coordinador de la materia que no se había fijado que había activado el micrófono. Entonces, tenemos el conjugado. Y el conjugado no es nada más que una diferencia de cuadrados. Entonces, la diferencia de cuadrados, ¿qué hacía? No? Tenemos dos elementos iguales, ¿verdad? Lo único que cambia es el signo entre ellos. Observen, la diferencia de cuadrados son dos elementos iguales y lo único que cambia es el signo. Entonces, ¿qué hacemos? Elevamos cada uno de los términos al cuadrado y los separamos por un signo negativo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hicimos. Elevemos al cuadrado raíz de x más 16, solo nos queda x más 16. Elevamos el segundo término al cuadrado, que era 4, entonces solo nos queda 4 al cuadrado, ¿verdad? Pero 4 al cuadrado que es 16, entonces este se simplifica con este y solo nos quedó la x, ¿verdad? Abajo, como no existe nada para x por esto de acá, no se puede simplificar, entonces lo dejamos de esa manera. Solo se pasa así. Ustedes no intenten ni multiplicar uno por uno, porque al final van a llegar al mismo resultado, ¿no? Porque recuerden que lo que vamos a evaluar es un número, ¿verdad? Entonces, lo dejan así y observen esto de acá. Mucho cuidado, ¿verdad? Con esta... Ven que esto está multiplicando, ¿verdad? Entonces, acá arriba hay una X. Como está multiplicando, lo simplificamos. ¿Y qué nos quedó? Acá nos quedó un 1 en el numerador. De esta manera, como se observa acá, nos queda un 1. Y luego que evaluemos el límite cuando x tiende a 0, que dijimos que evaluar solo era sustituir el valor de 0, y nos queda 1 sobre
0 más 16 más 4. ¿Y cuánto es esto? Raíz de 16. ¿Cuánto es? 4, ¿verdad? Más 4 más 4 nos queda 8, ¿verdad? Entonces el límite de la función original, que es esta, es igual a ¿quién? A un octavo. Ahora sí les quedó claro, ¿verdad? Hoy sí. Entonces, recuerden, mi, mi función original se me indefinía de esta manera, pero yo utilicé una técnica que se llama conjugado. Recuerden, siempre que tenga una raíz separado por algo como una resta o una suma, si se indefine, utilicen el conjugado. Entonces lo reescribimos, hicimos todos los pasos que podíamos hacer y llegamos a que eso era un octavo. Entonces pudimos encontrar el límite de esa manera. Entonces, ¿todo quedó bien claro o tienen todavía alguna duda ahí? O vamos con el siguiente ejercicio. Hoy sí, vale. Excelente, gracias. Vamos con otro ejercicio de límites al infinito. Entonces, límites al infinito, recuerden lo siguiente, ¿verdad? Ahora, este es un valor muy grande. Entonces, vamos a evaluar el límite, a ver cómo se comporta. Y entonces, observemos, ¿verdad? Esta es la función. El límite cuando x tiende al infinito de todo esto. Entonces, de raíz de x cuadrado más 13x más 2 menos 7. Y entonces, hacemos lo siguiente, ¿verdad? Decimos nosotros, bueno, al sustituir, se nos puede indefinir, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Lo reescribimos. Observen que dentro de la raíz hacemos factor común x cuadrado. ¿Y qué nos quedó? Bueno, x cuadrado, factor común de 1 más x, más 13 sobre x, perdón, más 1 sobre x cuadrado, para ver si se nos puede eliminar algo o simplificar algo y poder calcular nuestro límite. Entonces, con x al cuadrado lo podemos sacar de la raíz con el valor de x aquí y nos queda esta expresión. Entonces aplicamos el límite. Aquí tenemos algo que el límite cuando x tiende, déjenme hacer, a infinito, de 1 sobre x, sustituyen el valor del infinito, ¿verdad? Y algo sobre infinito, esto se va a 0, ¿verdad? Esta propiedad o esta idea es porque, recuerden, ¿cómo van a hacer? ¿O por qué decido que se va a hacer? Si ustedes hacen un medio, ¿verdad? Eso es 0.5, ¿verdad? Hola, hola. Sí, al infinito quiere decir que es un valor demasiado grande y queremos ver cómo se comporta ahí. Ajá. Entonces, no, que el valor es demasiado grande y queremos saber cómo lo controlamos. Entonces, ustedes observen que por qué es 0, ¿verdad? Solo vamos a explicar esto que por qué es 0 y vamos a ver si se nos indefine o no. Entonces, si yo divido 1 entre 2, es 0.5, ¿verdad? Y si voy dividiendo algo, la unidad entre algo más grande, digamos 1 entre 4, un cuarto, esto es 0.2. Y observen que cada vez, si yo voy dividiendo entre algo, observen, 1 entre 2, un medio es 0.5, un cuarto es 0.2, cada vez va siendo
Mientras más grande es este valor del denominador, el resultado nos va dando más pequeñito, ¿verdad? Entonces, ujú, dime. Ujú. Uy, sí. Ajá. Sí, aquí es 2, ¿verdad? Ajá. Sí. Ajá, 2. Sí, excelente, gracias. No me había fijado. Ok, ok, gracias. Bueno, pero este, esta idea sí va quedando clara, ¿verdad? Que si nosotros dividimos la unidad entre algo un poco más grande, se va haciendo el resultado más pequeño. Entonces, si nosotros vamos dividiendo así hasta el infinito, se va acercando a cero este valor, ¿verdad? Se va haciendo cada vez más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito, hasta que va acercándose a cero, ¿verdad? Entonces, al evaluar el límite en esto, si nosotros aplicamos el límite, nos queda límite infinito aquí, ¿verdad? Vamos a modificar esto. Aquí nos queda infinito. Si aplicamos el límite de esta manera, déjenme borrar esto de acá. Ah, no, no hay inconveniente. Eh, quien no pueda llegar a su sede puede conectarse aquí, no hay problema. Sí, aquí en San Miguel he estado viviendo fuerte, muy fuerte. Más que cuando llega y no solo quiere pasar dormido. Bueno, entonces, regresando a la tutoría, tenemos este valor, ¿verdad? Sustituimos el límite acá. Nos quedó esto, lo sustituimos en esto y lo sustituimos en esto de acá. Entonces, al sustituirlo nos queda infinito, 13 sobre infinito, nos queda 2 sobre infinito. Y entonces, ¿qué obtenemos? Como les dije que si nosotros dividíamos un valor por algo muy grande se iba acercando a cero, ¿no? Pues se hacía bien pequeñito, entonces 13 sobre infinito nos da cero, 2 sobre infinito nos da cero y lo sustituimos, ¿verdad? Nos queda infinito, 1, 0, 0 y negativo 7. Entonces, infinito por un valor es infinito, ¿verdad? Y si a infinito le quitamos 7 sigue siendo infinito. Entonces, nuestro límite que nos dio, infinito. Entonces, ¿qué es infinito? Eso es indefinido. Entonces, por lo tanto, no existe límite en esa expresión, ¿no? Porque nos dio infinito. Entonces, así como ustedes observan, recuerden que en este caso tratamos de reescribir lo que pudimos y no nos funcionó porque nos dio infinito, ¿verdad? Entonces, para esa función, el límite cuando x tiende al infinito nos sigue dando infinito, ¿verdad? ¿Hasta ahí les quedó claro? ¿O tienen alguna duda? Díganme. Solo voy a registrar a Rafael por si me toca mandar en el informe. Déjenme registrarlo aquí. Y me escriben sus dudas ahí. Díganme sus dudas. O está todo claro. Recuerden, idea general, que cuando este,
Si ustedes hacen la reescritura y les vuelve a dar el resultado, entonces ahí dicen, bueno, el límite cuando x tiende a esto, es infinito, ¿no? Ajá. Ah, vaya, ok. Vaya, ok. Voy a borrar aquí todos estos apuntes. Esto sí lo puedo borrar, ¿verdad? Puedo borrar esto de acá. Ajá. Vaya, vaya. Infinito. Vaya. Sí. Solo borro aquí para dejar espacio. Vamos. Solo termino de borrar esto. Y... ok, no hay problema. Pedro, ya te anoto. Déjame anotar eso. Ok. Vaya, vamos a ver. La idea de eso, de infinito, teníamos aquí. Vale, tenías esta parte, ¿verdad? Infinito por 1 más 0 es 1, ¿verdad? Raíz de 1 es 1 menos 7. Entonces, acá tenemos infinito por 1 nos da infinito. Menos 7. Si vos tenés un número grandísimo y le quitas 7 unidades, no sería tan significativo, ¿no? Entonces, si vos haces infinito menos 7, esto te da siempre infinito. Entonces, esa es la idea. Que algo, cualquier cosa por infinito sigue siendo infinito, ¿verdad? Y si a infinito le quitas 7 unidades, no sería tan significativo y te vuelve a dar infinito. Entonces, al evaluar el límite, nos dio infinito. Ahora sí está claro, o todavía. Va, ok. Hoy sí, va, excelente. Va, entonces, vamos con lo siguiente. Vamos a ver un límite de una forma más general, ¿no? ¿Qué sucede si nosotros tenemos descrito esto, pero A puede ser cualquier constante? Entonces vamos a calcular el límite cuando h tiende a 0 de raíz de A más h menos raíz de A, todo sobre h, ¿verdad? Entonces, nosotros consideramos que A va a ser una constante positiva, ¿verdad? Debido a que está dentro de una raíz par. Entonces no puede considerarse como una constante negativa. Entonces por eso siempre tenemos que definir, ¿verdad? Que va a ser mayor que 0, porque está dentro de una raíz par. Entonces observamos que si aplicamos el límite cuando h tiende a 0, nos va a quedar lo siguiente, ¿verdad? Nos queda abajo 0 y arriba a, como h es el que tiende a 0, a más 0. Vamos a ver. Así. Entonces, raíz de a menos raíz de a es 0. Y esto que nos dio otra vez una indeterminación, ¿verdad? Una forma indeterminada. Y recuerden, en el ejercicio 3
si teníamos una forma indeterminada, ¿qué hacíamos? Hacíamos lo siguiente, ¿verdad? Hacíamos que multiplicábamos por el conjugado, ¿verdad? Del numerador. Entonces, al multiplicarlo por el conjugado, ¿qué nos queda? ¿Qué era el conjugado? El conjugado era el mismo valor del numerador, pero con el signo positivo, ¿verdad? Y regresábamos otra vez a la idea de una diferencia de cuadrados, ¿verdad? Tenemos ambos valores con signos diferentes, pero son iguales. Entonces, ¿qué nos queda? Son ambos iguales con signos diferentes. Entonces elevamos al cuadrado, ¿verdad? A raíz cuadrada de a más h al cuadrado, ¿qué nos queda? Solo a más h. Raíz de a al cuadrado solo nos queda a. Entonces abajo solo reescribimos h multiplicado por toda la expresión y nos queda esto, ¿verdad? Entonces simplificamos a y nos quedó h sobre todo eso, ¿verdad? Entonces el límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? Nos quedó de h aquí, raíz cuadrada de a más h más raíz de a. Entonces, aquí, ¿verdad? Observen que después de simplificar las a, tenemos esto, ¿verdad? Y observen que esto está multiplicando a este factor. Entonces también simplificamos. ¿Y que nos quedó arriba? 1, ¿verdad? Igual que el caso anterior. Y nos quedó esta expresión. Entonces evaluamos el límite. Nos queda, como h tiende a 0, entonces lo evaluamos y tenemos dos casos, ¿verdad? Al evaluar el límite, observen, como a lo único que no puede ser es no negativo, perdón, sí, no puede ser, a no puede ser negativo, perdón, por ejemplo, entonces a debe ser mayor o igual que 0, pero ¿qué sucede si el valor de a se convierte en 0? Entonces si a se convierte en 0 quiere decir que esto es 0 más 0 más 0, entonces esto se nos determina y nos da infinito, ¿verdad? Si el valor de la constante es 0, se nos indetermina. Pero si la constante es, aquí es 1, ¿verdad? Entonces, si el valor de la constante es diferente de 0, quiere decir que aquí, al sustituir el límite, esto de acá se nos hace 0 y nos queda 1 sobre raíz de a más raíz de a, son 2 veces raíz de a. Entonces, observen qué interesante, ¿no? Que si nosotros tenemos esta función y imagínense que a fuese un 3, al aplicar el límite nos va a quedar que su límite va a ser 1 sobre 2 raíz de 3, ¿verdad? Entonces esa es como la idea general de encontrar los límites para las funciones que tienen esa forma, ¿no? Entonces, ¿tienen alguna duda con ese ejercicio o todo está claro? Ujú. No, no, dale. Ujú.
Ah, ok. Vaya, ahí. Ujú. Sí, no sé si alguien tiene alguna pregunta, me dice. Va. Ah, al final. Va. En... Lo voy a mover un poquito. ¿Para qué? Ah, como la h, acordate que a ella es la que tiende a cero, porque es límite cuando h tiende a cero. Entonces, lo que sucede con la h es que al evaluarla, este valor es cero, ¿verdad? Entonces, como vale cero, solo te queda raíz de a más, te queda así, uno todo sobre raíz de a, como h vale cero, más raíz de a. Entonces, esto es igual a raíz de 2a. Ajá, ¿alguien más? Ajá, ¿alguien más tiene alguna duda? Ajá, sí, dime. Va. Sí, ajá, sí. Ujú. Va, a- va, aquí porque habían dos casos, ¿verdad? Si A vale cero, quiere decir que sustituir en A aquí esto es cero, ¿verdad? Entonces, va, ese es para el primer caso, pero si A no fuese cero, es el otro caso. O sea, si la constante A vale cero, tienes que cero más cero, se te hace cero abajo, ¿verdad? Con el denominador. Entonces, te queda de esta manera y ves que es infinito. Así. Sí, son dos casos, ajá. Hubo una que podría ser que la constante esa que te dan es cero. Entonces, pero si ya te da que esa constante es cero y vos ya sabes, ah, no, bueno, esto se me va a definir y se va a convertir en infinito. Pero si no fuese cero esa constante a, entonces te queda de la forma número 2. Acá. Dos, ajá. Sí. Un valor definido, ajá. Ujú, ujú. Sí. Diferente de cero, sí. Así como está ahí. Imagínate que si en el ejercicio, lo que yo decía, a vale 3, quiere decir que al final tu resultado te va a salir uno sobre 2 por raíz de
de 3, ¿verdad? Ok. Vale, entonces vamos con el siguiente ejercicio. Ejercicio 6. Encontrar el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre 1 más seno de x. Luego de recordar los límites de funciones trigonométricas, observamos nuestra ecuación de esta forma. Entonces podemos ver que no se nos indefine en ninguna parte. Entonces aplicamos el límite evaluando directamente y nos queda que al aplicar el límite nos queda 1 menos coseno de 0 sobre 1 más seno de 0. Entonces sabemos que coseno de 0 es 1 y seno de 0 es 0. Entonces, sustituimos los valores y observamos que 1 menos 1 nos da 0 y 1 más 0 nos da 1. Entonces 0 sobre 1 es equivalente a 0. Por lo tanto, el límite de esta función es 0. Ejercicio 7. Para el ejercicio 7 vamos a recordar la siguiente definición. Esta es la definición de continuidad. Continuidad. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la definición de continuidad? Decimos que f contiene un punto x0 si satisfacen las siguientes tres condiciones importantes. Primero, si nosotros evaluamos la función, en ese punto debe estar definida, o sea que existe la imagen. Luego, si aplicamos el límite cuando está en este punto, debe de existir. Y por último, la parte 1 y parte 2 deben de ser iguales. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si nosotros evaluamos, tiene que ser el valor de donde está definida la función debe ser igual al valor del límite, ¿verdad? Entonces, si sucede esto, decimos que la función es continua. Entonces, en el ejercicio 7 obtenemos esto. Nos preguntan, dada la siguiente función, hay que determinar los valores de a y b, tal que esta función existe límite. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es la definición 4.1, la definición de continuidad, ¿verdad? Y entonces vamos a probarla para los valores de x0 menos 3 y x0 más 3, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos? Observen dónde están los valores donde los tenemos que probar. En esto y esto, ¿verdad? Entonces, estos son los valores a la izquierda de menos 3, valores a la derecha de menos 3, valores a la izquierda de 3 y valores a la derecha de 3. Entonces, lo que sigue es primero, utilizamos la primera condición, que f en el punto exista, ¿verdad? O esté definida. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, sustituimos en la función estos valores, ¿verdad? ¿Cuáles van a estar? Están 3 y menos 3, ¿verdad? Y el otro x0 también es igual a negativo 3. Entonces, estos son los valores, los sustituimos en la función. Observemos que para la función de la izquierda nos da 9 porque la primera función es x al cuadrado. Y para la siguiente nos da 3 porque para f de 3 en 3 es esta otra función. Entonces, al obtener esos valores, los probamos y decimos, bueno, vamos a probar la segunda condición de la continuidad. ¿Y que nos decía? Que el límite existe. Entonces, como son dos valores en 3 y menos 3, utilizamos esa condición. Y entonces con esta nos auxiliamos del teorema de límites laterales y probamos, ¿verdad? Entonces utilizamos el límite por la izquierda de menos 3, el límite por la derecha de menos 3. Entonces, si ustedes observan,
por la izquierda de menos 3, debido a la definición de la función, es x al cuadrado. Por la derecha de menos 3 es ax más b. De igual forma para 3, ¿verdad? A la izquierda de 3 es ax más b y a la derecha de 3 es 2x menos 6. Aplicamos los límites. Aquí está x cuadrado a la izquierda. Entonces, al aplicar el límite, sustituimos, ¿verdad? Aplicando el límite, entonces nos quedaría 3 al cuadrado igual a por negativo 3, perdón, x más b. Y esto es 9 igual a negativo 3 a más b. Entonces, de la misma forma lo hacemos para la derecha, ¿verdad? De 3. Entonces, probamos los límites a la izquierda y a la derecha de 3. Sustituimos las funciones, observen. Luego aplicamos el límite y observamos que nos queda la segunda función en términos de a y b y la anterior también, ¿verdad? Entonces, despejamos para b y lo sustituimos en esta de acá, en esta de aquí. ¿Y qué nos queda? Bueno, nos queda que el valor de a es 3 medios y el valor de b es 9 medios. Y es lo que hace la función continua. Entonces, hasta ahora hemos revisado los conceptos de límites laterales, definición de continuidad, límites trigonométricas. Vamos a tratar un ejercicio de razón de cambio, una aplicación. Entonces, tenemos una función de posición de un objeto que se modela mediante esta función. Entonces, donde t es medio en segundos y s en metros, vamos a determinar la razón de cambio de la posición del objeto respecto al tiempo. Entonces, en esto es con el tiempo t de 0,7 a 0,95, ¿verdad? Entonces, recuerden, el cambio con respecto al tiempo, delta t, va a ser igual, es el equivalente aquí, delta t. Entonces va a ser igual a ¿quién? ¿De dónde a dónde cambia? Cambia de 0,7 a 0,95, ¿verdad? Entonces, utilizamos el delta t y evaluamos, ¿verdad? Recuerden que en la función x son términos de t. En la función dice, si cambia de 0,7 a 0,95, entonces vamos a evaluar la función en 0,95 primero y luego 0,97. De la misma manera acá, que este es el delta t. Entonces, al aplicar cada uno de esos, nos queda lo siguiente, ¿no? Arriba nos queda 7 sobre 80 y abajo 1 sobre 4. Entonces observamos que la razón de cambio de esta función con respecto al tiempo es esta de aquí. Entonces hasta aquí hemos llegado con la tutoría. Gracias.